Los superhéroes son los dioses de América, son la mitología de Estados Unidos. Igual que hubo dioses en la Grecia clásica o en la civilización de Roma, estos son los héroes típicamente americanos. Los superhéroes son en realidad una personificación de la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Y nos vemos como pioneros y como héroes. Mucha gente que vino a esta nación tenía esa sensación de que puedo convertirme en el héroe de mi familia, puedo ser mejor, puedo ser más grande. Videojuegos, televisión, animación, cine, nada de esto hubiera existido sin los cómics. Es algo americano. Sí, con millones de frascas de con bronce y sus bases. A veces se hace el sueño de un niño al restarnos de esos para allá. Los que no ser pueden por fin soñar con de la misión, usando solo papel y tinta junto con su extraordinaria imaginación. Estos artistas y escritores crearon toda una nueva industria casi de la noche a la mañana. Sus héroes emergen de cómics desechables que se podían conseguir por una moneda de 10 centavos en kioscos y tiendas de todas las ciudades de Estados Unidos. Desde entonces, han irrumpido en la radio, en la televisión, el cine, en Internet y los videojuegos. Los superhéroes han conquistado el mundo. A lo largo del camino, nuestros aventureros disfrazados han acudido al rescate de nuestra nación en épocas de crisis, levantándonos el ánimo y enseñándonos a ser una versión mejor de nosotros mismos. Desde 1938, cuando saltó a la escena nacional el primer gran personaje de cómic, los superhéroes han estado luchando en una batalla interminable por la verdad, la justicia y el estilo de vida americano. La primera aparición de Superman en Action Comics número 1 posiblemente lo convierta en el cómic más importante de toda la historia de los cómics. Hemos vendido recientemente una copia por 1.577.000 euros. Este es el Santo Grial de los Santos Griales. Es de junio de 1938. Es una parte increíblemente importante de la cultura pop americana. Es difícil creer que en plena Gran Depresión se pudiera comprar una copia por 10 centavos. Superman fue en cierto modo el primer personaje creado por frikis de la cultura pop. Dos jóvenes judíos de Cleveland, Ohio, Jerry Siegel y Joe Shuster, unos chicos que sufrían palizas y bromas despiadadas de los típicos matones, acabaron por tener su venganza con Superman. Creo que fue en el año 1934. Era una noche calurosa de verano y Jerry Siegel, un escritor adolescente, no podía conciliar el sueño. No paraba de dar vueltas en la cama. Tuvo un sueño en el que se le aparecían como destellos de un personaje que se convertiría en una combinación de Sansón y de Hércules y de otra decena de personajes bíblicos. Un personaje que acabaría apareciendo en los cómics, en los seriales y en el cine. Lo apuntó todo. Y a la mañana siguiente se fue corriendo a casa de su amigo Joe Shuster, un amigo suyo artista, para contarle la historia de este personaje superheroico. Entonces, Joe Shuster se puso a hacer los dibujos originales. Joe Shuster hacía pesas y le fascinaban las revistas de culturismo. Le fascinaban las imágenes de los acróbatas, de las mallas, la capa. Todo eso se ve en el traje de Superman.
El padre de Jerry Siegel murió en un robo cuando Jerry era un adolescente y nunca se llegó a detener a los autores. Por tanto, Jerry tiene una razón personal para odiar la delincuencia de forma visceral. Y creo que Superman era para él un personaje que en la fantasía podía evitar que pasaran cosas así. Jerry Siegel y Joe Shuster alcanzaron la mayoría de edad durante la Gran Depresión, cuando estaba en apogeo la venta de derechos para la publicación simultánea de obras en distintos periódicos. En 1935, 130 agencias ofrecían casi 2.000 tiras de cómic diferentes a millones de lectores. Aquello parecía que iba a ser una oportunidad de oro para talentos como Siegel y Shuster, pero su tira de Superman fue rechazada una y otra vez. A los autores de estos cómics, que aparecían a la vez en tantas publicaciones, se les identificaba con sus personajes y en cierto modo se hicieron tan famosos como sus personajes. Chester Gould con Dick Tracy, Al Cap con Lil Abner. Esta gente eran celebridades, celebridades muy ricas. Uno era Hal Foster, que hizo Tarzán, y después El Príncipe Valiente. Estaba el hombre que hizo Flash Gordon, Alex Raymond, un artista maravilloso, y Milton Caniff, que hizo Terry y los Piratas. Para todos los que empezaban en mi oficio, estos artistas eran ídolos. Eran los hombres que sabían de verdad lo que estaban haciendo y que se comunicaban de la forma que nosotros estábamos intentando comunicarnos. Mi padre concibió la idea de coger las páginas del dominical y doblarlas y volver a doblarlas hasta dejarlas aproximadamente del mismo tamaño que tiene un libro de cómics actual. Y un día, continuando con la leyenda de la familia, también concibió la idea de coger unas cuantas páginas, pegarles una pegatina donde ponía 10 centavos y dejarlas en un kiosco, y el resultado le encantó porque se vendieron rápidamente. Y siguieron así durante un par de años hasta que se les empezó a agotar el material adecuado que estaban reimprimiendo, sacado de los cómics de publicación simultánea. Fue entonces cuando empezaron a comprar material original. Ese fue el comienzo de la industria. Los editores eran gente bastante ruin, y algunos de ellos estaban relacionados sin duda con la mafia. Muchos querían hacer algo legal, pero querían ir a algún lugar donde nadie fuese a mirar muy de cerca los libros de la contabilidad. Lo que estaban editando en aquella época eran publicaciones porno, y entonces, cuando surgió la posibilidad de hacer algo legal, se lanzaron a aprovecharla. Una de las nuevas editoriales, Detective Comics, necesitaba material para un libro de acción y decidieron intentarlo con el héroe que Jerry Siegel y Joe Shuster habían estado tratando de vender durante 5 años. Los creadores ganaron 95 € en total por 13 páginas de Superman. Y entonces tuvieron que coger las tiras de periódico y pegarlas en forma de páginas del libro de cómic. Luego esto se convertiría en un ejemplo en Action Comics número 1 para lo que acabaría siendo DC Comics. Los elementos que Siegel y Shuster adoptaron en esta tira de cómic marcaron el ritmo para prácticamente todo lo que vendría después. Superman.
La década de 1930 fue una época en la que el hombre común necesitaba un campeón porque las fuerzas alineadas contra él eran muy poderosas. Puede que Superman comenzase siendo una fantasía en la imaginación de un par de adolescentes, pero se convirtió muy rápidamente en un justiciero social. En su primer número, libera del corredor de la muerte a una mujer condenada por error. Tengo la prueba de su inocencia, una confesión firmada. Encuentra a un hombre que está pegando a su mujer y le lanza contra la pared. Ahora no te estás peleando con una mujer. Detiene una conspiración entre un senador y un fabricante de armas. Tiene un primer día muy ocupado en su trabajo como superhéroe. Superman! To best be in a position to use his amazing powers in a never-ending battle for true justice, Superman has assumed the skies of Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper. No es simplemente un héroe hercúleo, sino que adopta la personalidad de un hombre típicamente americano. Kent speaking. Hello, Daily Planet. Superman es un extranjero, un inmigrante procedente de Krypton. Ha emigrado a la Tierra tras dejar todo atrás. Ya no tiene su mundo. Llega aquí y cambia su nombre por otro que suena muy gentil, Clark Kent. This looks like a job for Superman. Se transforma en el gran símbolo del modo de vida americano. Era una poderosa expresión de la experiencia de todos los inmigrantes que llegaron a la nación, no solo de los judíos. Cuando le despojas de todo lo demás, lo que ves es a un extraño en una tierra extraña que quiere formar parte de un mundo y no quedar aislado. Y esa es la piedra angular de esta nación. En 1939, Siegel y Shuster habían hecho realidad su sueño creando una tira de periódico diaria de Superman, con una página a color los domingos. Ese mismo año, fueron contratados por DC Comics para producir algo sin precedentes, un libro de cómics entero dedicado en exclusiva a un único personaje. Los niños en Estados Unidos enloquecieron. En solo 2 años, estos hombres habían cambiado el mundo. A partir de ahí, todos los editores de cómics dijeron: cread superhéroes. Dadme un Linterna Verde, el Átomo, Satara el Mago. A finales de 1939, había 7 firmas que producían 50 publicaciones de cómics. Un año después, había 24 editoriales que publicaban 150 libros de cómics diferentes, la mayoría de héroes con superpoderes, coloridos trajes e identidades secretas. Al igual que los estudios de Hollywood, cada compañía tenía su propio estilo y se hizo con su propia cuota de lectores. Detective Comics, conocida como DC o National, era la publicación de mayor prestigio en la industria. Entre su lista de superhéroes se encontraba el Hombre de Arena. Este personaje usaba una pistola que disparaba un gas especial con el cual sedaba a los criminales y les obligaba a decir la verdad. Timely Comics, que luego se convertiría en Marvel, creaba personajes extraños, moralmente ambivalentes. La Antorcha Humana era un androide que utilizaba su poder para ayudar a la humanidad. Mientras que Namor era el hombre submarino, el primer antihéroe del cómic. Tenía una madre de piel azul que le empujaba a luchar contra los hombres que había sobre la superficie del mar. El nombre elegido para Quality Comics, que significaba cómics de calidad, era muy apropiado por sus ingeniosos personajes. El hombre de plástico era un exdelincuente que tras un accidente en una fábrica química se transformó en un elástico hombre de bien. Quality publicó también las reimpresiones de cómics de las superlativas tiras de periódico de Will Eisner, la serie de Spirit. Y luego estaba la Fox. Las publicaciones de Fox eran como los estudios de serie B de los cómics. Ninguno de sus superhéroes era original. Yo le pregunté al creador del Escarabajo Azul, su héroe más importante,
¿Qué le había inspirado a crear este personaje que llevaba el nombre de un bicho? Y él me lo explicó todo en 2 palabras. Avispón verde. La popularidad de los cómics de superhéroes abrió la puerta a una nueva generación de artistas y escritores. Ir a un estudio donde se producían cómics era como entrar en un instituto del Bronx. Había un montón de judíos, muchos italianos, muchos húngaros, bastantes irlandeses, pero la mayor parte eran chicos judíos que eran los que parecían conectar más con esta idea del superhéroe. La mayoría de estas personas que hacían los dibujos eran hijos de inmigrantes. Y casi todo el mundo que conocía yo, incluidos Jerry Siegel y Shuster, eran hijos de sastres. Schneiders los llamábamos, hijos de Schneiders. Había un chico llamado Whit Ellsworth. Era el editor de DC Comics, al que se le conocía como el no judío de la compañía. Necesitaban tener una fachada que no fuese judía. Y era muy raro ver a mujeres. En aquel momento era un campo para hombres. Y no creo que ninguno tuviese como objetivo hacer cómics, sino que tenían esto como una estación de paso. Yo quería ser arquitecto, pero era un niño de la época de la depresión. No podían permitirse pagarme esos estudios. Así que había que buscar alguna forma de ganarse la vida. Los libros de cómics eran nuestra única salida. Yo estaba muy triste. Sentía una terrible angustia. Cuando la gente era rica, nosotros también éramos ricos, con coche, chofer, y lo perdimos todo. Pero tenía que salir adelante, y lo hice como dibujante de cómic. El lugar de trabajo estaba justo en el centro de un edificio en el que no había ventanas. Estaba muy oscuro, excepto en los lugares donde los dibujantes trabajaban encorvados sobre su mesa bajo una luz. Y alrededor de las 3 empezaban como a moverse y despertar, y a insultarse en diferentes idiomas. Volaban los borradores y entonces me escabullía a la parte de atrás. Ponía mi mesa de dibujo lo más alta posible para que no me viera nadie mientras dibujaba. En aquella época no se tenía respeto por los libros de cómics. Yo pensaba que algún día sería escritor y escribiría libros. Y no quería utilizar mi nombre con estos cómics. Este nombre que luego aparecería en la gran novela americana. Así que abrevié mi nombre, que había sido Stanley Martin Lieber. Abrevié el nombre, Stanley, a Stan Lee, para poder guardar mi verdadero nombre para esas grandes cosas que escribiría después. Cuando empecé, creo que me pagaban en total algo así como 4 euros por página. Eso significaba hacer una página entera con 4 o 5 viñetas, los recuadros que forman la historieta del cómic. Y para ganar dinero rápido, hacíamos una explosión grande que abarcara varias viñetas. Si hacía algo para alguien en aquel momento, sabías que se iban a quedar con los derechos de autor. Tú no podías pedir nada más que el precio que te pagaban por cada página. Al igual que los demás artistas, Jerry Siegel y Joe Shuster tuvieron que ceder sus derechos en sus contratos. Ya no eran los dueños de Superman. Cuando creabas un personaje, la compañía pasaba a ser su propietaria y tú no te quedabas con nada. Y eso que nos partíamos la espalda a trabajar día y noche. Era como en una fábrica de camisas. Solo que en vez de aguja e hilo, nosotros teníamos papel y tinta. Papel y tinta. Así es como vivíamos. Había una línea de dibujantes, rotulistas y coloristas, trabajando todos a la vez. Había quien decía que eso era explotación laboral, pero nada de eso, no era nada de eso. Yo disfruté cada minuto que pasé allí. Quizá la mayor influencia sobre los creadores de libros de cómics fueran las revistas mensuales que se imprimían en papel barato con bordes irregulares, conocidos como pulps.
Las revistas pulp ofrecían personajes más oscuros y violentos, en parte justicieros, en parte criminales. Esta clase de héroes merodeaban en las sombras. La sombra se convirtió en la figura más famosa y más imitada tanto de los pulps como de los cómics. Era casi sobrenatural porque podía confundirse con la oscuridad y desaparecer. El siguiente gran superhéroe después de Superman saldría de esas mismas sombras en la primavera de 1939, cuando los editores de Detective Comics llamaron a un joven dibujante de cómics llamado Bob Kane. Un día el editor estaba buscando a alguien para hacer una nueva creación que compitiese con Superman. Y le preguntaron a Bob si podía discurrir alguna idea para una tira de aventuras. Inmediatamente llamó a Bill Finger y le dijo: tengo una oportunidad para desarrollar una nueva historia, ven a verme. Y entre los dos crearon a Batman. Bob Kane lo creó con la única inocencia que se puede tener en la adolescencia, creando algo que parezca diferente y a la vez tomándolo prestado de todas las influencias de donde puedas tomar prestado. La sombra vestía todo de negro. Batman viste todo de negro. La sombra era un playboy. Lamont Cranston, un hombre rico y de mundo. Batman es en realidad Bruce Wayne, playboy, hombre rico y de mundo. Batman es la versión en cómic de la sombra. Yes, Batman, clad in the somber costume which has struck terror to the heart of many a swaggering denizen of the underworld. Batman, who even now is pondering the plans of a new assault against the forces of crime. Batman es Sherlock Holmes y uno de los mayores atletas de la Tierra, todo en una misma persona, ¿no? Eso es más o menos lo que es. Durante el primer año de su popular publicación en Detective Comics, Batman era un solitario con una vena violenta. Llevaba un arma y sabía cómo usarla. Después, los editores le quitaron su arma letal, y aunque de esa forma el justiciero con capa era más vulnerable que el hombre de acero, eso contribuía aún más a su popularidad. Batman no podía hacer nada. Nada. Era un héroe del pulp, tenía un disfraz, pero no tenía superpoderes. Aún así, probablemente sea el mayor superhéroe de ficción que haya existido en la Tierra desde que la humanidad lleva haciendo literatura. Yo no sé a quién se le ocurrió el origen. Cuando llevaban 5 números, decidieron que tenían que darle un origen. Take it easy. Take it easy. Here you go. It's fine. It's fine. Now just take it and go. I said jewelry. Hey! Y juro por el espíritu de mis padres vengar sus muertes pasándome el resto de mi vida luchando contra todos los criminales. Los criminales son un atajo de cobardes supersticiosos, por lo que mi disfraz tendrá que poder infundir el temor en sus corazones. Me convertiré en un murciélago. A partir de entonces, el justiciero obsesionado, triste y solitario, iba implícito en el personaje. El origen de muchos de los superhéroes tiene algo que ver con la muerte.
Si muere alguien y tú piensas que eso no debería de haber sucedido, eso es algo terrible y vas a intentar que haga justicia y que el asesino pague. Esa es una gran motivación para un héroe. En 2 años tenías a Superman, que era tan poderoso que podía mover planetas. Y tenías a Batman, que no tenía ningún poder. Era todo lo contrario. Todos los demás personajes se encajan entre estos dos. Un gran campeón necesita un gran adversario. Y el ayudante de Bob Kane, Jerry Robinson, tuvo la responsabilidad de crear al primer supervillano del cómic. Quería crear un villano que fuera digno de Batman. Y cuando pensé en el villano debía tener sentido del humor, se me ocurrió el Joker. En casa siempre había una baraja de cartas y me topé con la imagen del Joker jugando a las cartas. Era una imagen en la que había tensión. Para empezar, era un asesino en serie, pero encima un asesino en serie que es un payaso. Eso es el paraíso del pulp. Y si el payaso es además un maníaco, entonces cualquier escritor de pulp puede trabajar con ese material. A principios de la década de 1940, más del 90% de los chicos americanos de entre 7 y 17 años y casi el 90% de las chicas americanas leía algún tipo de cómic. Era una industria construida, como dijo un crítico, con monedas pegajosas y el dinero del almuerzo. Con ese público en mente, los creadores de Batman introdujeron un nuevo elemento en los cómics de superhéroes, el compinche. Eso ampliaba el tipo de público del cómic. Los más jóvenes podían identificarse con Robin y los más mayores con Batman. Alguien dijo que era porque los superhéroes necesitaban a alguien con quien hablar. Seguramente nadie más hablaría con ellos. Siempre he pensado que si yo fuese un superhéroe, lo último que querría hacer en el mundo es tener como compañero a un adolescente. Además, se oirían habladurías. Tienes que tener un compinche, tienes que tener un compinche. A menos que hagas algo más serio e importante, donde necesitas todo el protagonismo, como suelo tener yo. Vaya, nunca tengo todo el protagonismo. Siempre tiene que haber algún compinche. Sin embargo, hubo un joven en los cómics que no era ningún compinche, sino un repartidor de periódicos huérfano llamado Billy Batson, quien, con solo una palabra, podía transformarse en el adulto más poderoso imaginable, el Capitán Marvel. But who is Captain Marvel? You are my son. All that is necessary is to repeat my name. Shazam. Shazam. Una sola palabra, convocando el poder de 7 héroes inmortales, cualquier niño podía emular al mortal más poderoso de la Tierra, cuyas historias estaban escritas por Bill Parker y dibujadas por Cissy Beck. El Capitán Marvel fue el primer superhéroe del cómic que rechazaba cualquier pretensión de realismo. El Capitán Marvel puede luchar contra dragones y conocer a mujeres de la luna. Este chico puede hacer cualquier cosa que puedas imaginar. Y por supuesto fue un éxito inmenso porque se aprovechaban mucho más sus posibilidades. Además, el Capitán Marvel introdujo toda una familia de superhéroes. Tenía a Mary Marvel y al Capitán Marvel Jr. y un montón más. Hasta un conejito que iba vestido de Capitán Marvel. Y eso también era muy atractivo.
Aunque el Capitán Marvel se convirtió en un momento dado en el superhéroe de mayores ventas del cómic, Superman era un fenómeno del marketing. Ya fuera en la Expo Mundial o en el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, Superman estaba en todas partes. Los derechos de los primeros héroes del cómic forman una parte esencial en el desarrollo de toda la mitología. Se vendían en forma de cómics, pero también de otras formas. En ropa, coleccionables, regalos. Ampliaron mucho la gama de productos. En gran medida, esto lo impulsó el programa de radio. Faster than an airplane, more powerful than a locomotive, impervious to bullets. Up in the sky, look! It's a bird! It's a plane! It's Superman! And now, Superman. A being no larger than Las aventuras de Superman era un programa de radio diario de 15 minutos de duración, que solía emitirse justo después de que llegasen a casa los chicos del colegio. El programa introducía algunas innovaciones. Superman tenía un compinche adolescente llamado Jimmy Olsen, porque en la radio necesitaba a alguien con quien hablar. What does Superman mean? Does he intend to reveal his double identity to Jimmy Olsen? Don't forget to tune in next time and follow this exciting story with Superman. El primer contacto que tuve con superhéroes fue cuando salió Superman. Yo tenía unos 12 años y fue justo en la época del pacto entre Hitler y Stalin. Hitler estaba a punto de invadir Polonia y la gente no tenía esperanzas porque nosotros nos encontrábamos muy debilitados y Gran Bretaña se iba a pique. Y entonces, de repente, apareció Superman y recuerdo pensar de niña que a lo mejor él iba a salvarnos. What started as a European war has developed as the Nazis always intended it should develop, into a war for world domination. En la primavera de 1941, el temor a que los espías alemanes se infiltrasen en Estados Unidos era uno de los principales problemas a los que se enfrentaba el presidente Franklin Roosevelt. Se lo digo, señor presidente, no hay quien pare a estas alimañas. ¿Un ejército manchado de espías? Es inútil. ¿Qué sugieren, caballeros? ¿Un personaje del cómic? Quizá la antorcha humana en el ejército resolvería nuestros problemas. Muchas de estas personas que estaban haciendo cómics en aquel momento eran judíos americanos, a quienes les preocupaba un poco más lo que estaba pasando allí. A ellos les parecía un problema más urgente que al resto de la nación y pensaban que había que hacer algo para parar a este maníaco de Hitler. Nueve meses antes de que Estados Unidos entrase oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, dos talentosos judíos crearon un personaje preparado para enfrentarse a los nazis. El Capitán América fue creado por Joe Simon y Jack Kirby. Y como el apoyo a los soldados era tan importante, y la bandera roja, blanca y azul era un elemento tan simbólico, era casi algo natural que tarde o temprano alguien tuviera que crear un personaje patriótico. Era un importante recurso propagandista, sobre todo con esa primera portada en la que el Capitán América le propinaba un derechazo en la mandíbula a Hitler. Según lo escrito por Joe Simon, el Capitán América fue en su origen un enclenque recluta al que inyectaron un suero secreto. Funciona. Están creciendo sus músculos y adquiriendo poder. Se están formando millones de células a una velocidad increíble. Recuerdo estas escenas. Lo habíamos hecho antes en Blue Bolt, donde Blue Bolt, el hombre rayo, se encuentra con el científico de la aguja que le hace lo mismo que hicimos nosotros con Capitán América.
Si es una buena idea y si resulta gracioso o emocionante o lo que sea, no pasa nada por hacerlo 8 veces. This was at a time when everybody was patriotic. There wasn't a day passed by that, we didn't get news from Europe in the newspapers. And it was ridiculous not to do Captain America, because there was an idea that would have been bought by everybody. So Joe and I did that. Este es el primer boceto que se hizo del Capitán América. Y dice, creo que debería tener un chico compañero o estará todo el tiempo hablando solo. Para muchos niños como yo, que teníamos amigos y familiares en la guerra, él era nuestro contacto con esa acción. Era el tío Sam de la época moderna. El tipo de hombre que podía ser tu amigo, tu hijo o tu padre. Era un símbolo. Esta es una de las esvásticas que hacíamos por todas partes en nuestros cómics. Durante el resto de 1941, el capitán y su inevitable compinche Bucky lucharon contra saboteadores y simpatizantes nazis en el frente. La imaginación del artista Jack Kirby llegaba tan lejos que elevó el listón para toda la industria. El estilo de Jack Kirby era único porque Jack era único. Él ponía su personalidad en la página. Cuando el Capitán América pegaba a alguien, era Jack pegando a alguien a quien quería pegar. Kirby era extraordinario. El estilo que tenía cambió toda la industria. Tenía un talento para la acción que no tenía parangón. Lo que hacían Simon y Kirby en las historias del Capitán América, y sobre todo en los dibujos, era hacer volar la página en el aire. Personajes volando por todas partes. Nadie estaba parado nunca. Y ellos fueron los primeros que utilizaron personajes muy musculosos. Pero estos superhéroes más grandes que la vida no solo tenían grandes músculos, también estaban continuamente en acción. Tú lo empezaste. Ahora lo acabaremos nosotros. Los superhéroes del cómic tenían ahora al gran supervillano, al mayor enemigo, alguien digno de sus poderes, mucho más que unos tipos que intentan robar un banco. Se habían acabado los miramientos. Con Estados Unidos oficialmente en guerra, había un batallón de superhéroes dispuestos a defender al país. Incluso el propio tío Sam. Durante la Segunda Guerra Mundial, según las investigaciones de mercado, 70 millones de americanos leían cómics. Eso es como la mitad de la población. Para nuestros hombres en el frente, los cómics se vendían más que otras publicaciones como Reader's Digest y Saturday Evening Post, en una proporción de 10 a 1. Una de cada 4 revistas que se enviaron durante la guerra a los soldados del frente era de cómics. A las tropas, a los soldados, les encantaban estos cómics. Es una lástima que no se pudieran hacer todas las guerras a través de los cómics. Así ganaríamos siempre y nadie saldría herido. La Segunda Guerra Mundial creaba un problema para un personaje como Superman porque Superman tenía poder para poner fin a la guerra en una sola tarde si quería.
Entonces lo que decidieron Jerry Siegel y Joe Shuster fue que Clark Kent se alistase, pero con el entusiasmo y la ilusión por servir a su país, se distrae y acaba leyendo con su visión de rayos X el gráfico de acudeza visual de la habitación contigua. En consecuencia, no se le considera apto para el servicio militar y esa es otra razón para que Lois Lane se enfade con Clark Kent. Otra vez Clark. Por supuesto, Superman no le da importancia a esto. Dice que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no necesitan a Superman para ganar esta guerra. Muchos de los artistas y escritores que crearon los superhéroes no solo cumplieron en el estudio, sino también en las Fuerzas Armadas. Stan Lee, Jerry Siegel, Joe Simon, Jack Kirby, entre ellos, sirvieron a su país en el ejército. Todo el mundo contribuyó con su esfuerzo a apoyar al país en la guerra, también desde casa. Mi madre fue una de las mujeres que se puso a trabajar mientras los soldados estaban en el frente luchando en la Segunda Guerra Mundial. Ese grupo de mujeres se dieron cuenta de lo capaces que eran. Eran a su manera guerreras por derecho propio. En la década de los 40, en la mayoría de los cómics, el rol de las mujeres era ser la novia que, o bien era una pesada, o siempre se estaba metiendo en algún lío y tenía que ser rescatada. Y en ese caso sigue siendo una pesada. Lois Lane se caía por la ventana una y otra vez para que Superman pudiera llegar volando y rescatarla. Solo eran las novias del superhéroe. Estaba el hombre halcón y la chica halcón. Luego Doll Man, Doll Girl, Ballet Man, Ballet Girl. Iban vestidas de mujeres ayudantes, pero en realidad eran más bien como animadoras. Los héroes eran los hombres y sus novias eran las chicas. Antes de la guerra, hubo unas pocas superheroínas como Olga Mesmer, la chica con vista de rayos X, la invisible Scarlett O'Neill y la señorita Furia. Pero en diciembre de 1941 llegaría por fin la superheroína que América había estado esperando. Wonder Woman, la Mujer Maravilla, debutó en el número 8 del típicamente americano All Star Comics. Wonder Woman es Diana, la princesa de las Amazonas de la Isla Paraíso, un enclave de mujeres inmortales que habían estado viviendo aisladas en una isla diminuta del Triángulo de las Bermudas durante los últimos 3000 años. La superheroína más famosa del mundo fue creada por un hombre, un científico nada convencional que alegaba haber inventado el detector de mentiras. William Moulton Marston era psicólogo. Creía que las mujeres eran, por naturaleza, emocionalmente superiores a los hombres y que algún día Estados Unidos sería un matriarcado. Mientras los superhéroes empleaban puños poderosos y armas agresivas, Marston equipó a Wonder Woman con unas herramientas más espirituales. Creo que la mejor herramienta que tenía, además de su cerebro, era su lazo dorado mágico. El lazo de la verdad es como el mejor detector de mentiras. A todo el que cazara con él, no solo se veía forzado a decir la verdad, sino que tenía que hacer lo que ella quisiera. Esas historias encerraban muchas ideas muy interesantes sobre el poder sexual, la identidad de género y la jerarquía política. En los primeros números de Wonder Woman encuentras un extraño fetichismo. Ves muchos personajes encadenados, esposados a las paredes, con correas y collares y muchas cosas. Casi en todas las páginas, alguien acaba atado con brazos y piernas en cruz o esposado.
En 1942, Wonder Woman aparecía en la lista de libros prohibidos por la Organización Nacional para la Promoción de la Literatura Decente de la Iglesia Católica. Se ha hablado mucho sobre la servidumbre sexual en Wonder Woman. Los niños no ven eso, lo que ven es a una mujer fuerte, fabulosa, y lo que ven también, por cierto, es una isla de mujeres, una isla entera de mujeres fuertes, y no se permite la entrada a los chicos. Wonder Woman se creó para fomentar los ideales de la democracia, para enseñar a los niños a luchar contra las fuerzas de la tiranía internacional. No hay más que mirarla y ves la bandera estadounidense. Durante la fiebre de la guerra, se ven representaciones espantosamente racistas de los japoneses. Cuando se trataba de mostrar que Estados Unidos destruía a Japón en el cómic, las representaciones de estas personas como animales o demonios es escandalosa. Algo que es importante decir sobre los cómics es que a pesar de todas sus cosas buenas, uno de sus aspectos negativos era los racistas y estereotipados que eran en relación con las minorías. Así era en aquella época, y yo mismo lo hacía. Los japoneses tenían los ojos rasgados, echaban espuma por la boca. Los negros rehuían la pelea. Los alemanes eran rubios, corpulentos, pero, por dentro, terriblemente cobardes. Y nuestros héroes nunca eran muy listos. Pensaban que la fuerza da la razón. Tras la victoria en el Pacífico y la rendición de los japoneses en 1945, los estadounidenses recibían a sus héroes de la vida real. Los superhéroes empezaron a resultar cada vez menos atractivos después de la guerra. Muchos soldados volvieron de la guerra y querían seguir leyendo cómics, pero no estaban tan dispuestos a seguir leyendo cómics sobre tipos que llevaban mallas, máscaras, que volaban y conducían batmóviles. Buscaban algo más sofisticado, un poco más para adultos. Y los personajes como el Capitán América, por ejemplo, ya no tenían razón de existir. Había servido bien a su país, hizo lo que tenía que hacer, pero su fin claramente había llegado. No recuerdo realmente qué sustituyó a los superhéroes después de la guerra. Había tantos campos. Puede que fueran los western, puede que fueran las aventuras de adolescentes, puede que fueran las historias de suspense. La explosión de la afición a los cómics de terror y suspense fue lo que dominaba la industria a comienzos de la era McCarthy. Y en 1954, un subcomité del Senado sobre delincuencia juvenil investigó los efectos de los cómics en los niños. El testigo estrella era un médico alemán llamado Frederick Bertham, quien había apuntado a los cómics en su libro Seduction of the Innocent, la seducción del inocente. Comic books are an important contributing factor in many cases of juvenile delinquency. Cuando salió ese libro, Seduction of the Innocent, en la década de 1950, Wonder Woman resultó muy afectada, igual que Batman y Robin, y que Superman. Aparecieron muchos temores sobre esos personajes que fomentaban estilos de vida con perversiones sexuales y comportamientos homosexuales. Bruce Wayne is described as a socialite, and Dick Grayson is Bruce's ward. Batman is sometimes shown in a dressing gown. It is like a wish dream of two homosexuals living together. En primer lugar, nunca he creído que él y Batman lo hicieran. Creo que Batman tenía demasiado gusto para eso. Superman, with the big S on his uniform, we should, I suppose, be thankful that it is not an SS, has long been recognized as a symbol of violent race superiority. Esto no le sirvió para ganarse el cariño de la mayoría de los chicos judíos que habían hecho los cómics de superhéroes y que acababan de volver de luchar en la Segunda Guerra Mundial, y algunos no volvieron.
En realidad no me parecía mal lo que estaba haciendo Wertham. No creo que haya que exponer a los niños a violencia gratuita. En todo caso, no creo que los lectores sean gente violenta. Realmente no. Creo que los aficionados a los cómics son en su mayoría gente educada. Es lo que parecen. Aún así, hay una fascinación por la sangre y el gore. Los superhéroes sufrieron un varapalo cuando las iglesias y los grupos comunitarios organizaron boicots. Instituciones escolares de todo el país celebraron quemas públicas de cómics. Fueron a por nosotros sin contemplaciones. Yo llegué a cambiarme de nombre en las publicaciones. Ya no usaba mi nombre porque era como si fuese una palabra sucia. Tras las audiencias del legislativo, los editores establecieron la autoridad del Código de Cómics para controlar el contenido de sus publicaciones. El crimen tenía que representarse como sórdido y desagradable. Se prohibía la violencia excesiva. Y los espíritus malignos, hombres lobo y zombis quedaban fuera de sus límites. Los superhéroes restantes perdieron su pegada y abrazaron el estilo de vida nacional de la posguerra. Acabaron prácticamente con todas las publicaciones. De los 52 libros que estaba publicando National, creo que nos quedamos con solo 6. Y yo fui uno de los pocos afortunados que siguió trabajando. Pero ya no hacíamos superhéroes, sino historias románticas, ciencia ficción y western, muchos westerns. Al gobierno le pareció muy lógico evitar la controversia y ofrecerse como una opción muy segura para los padres. Pero cada año se vendían menos cómics a un público cada vez menor. Si los cómics de superhéroes ya no eran populares, los niños iban a disfrutar ahora de su héroe favorito en un medio nuevo: la televisión. La serie de televisión de Superman de la década de 1950 resume a la perfección la era Eisenhower. Que Estados Unidos era buena, justa y éticamente correcta. Fights a never-ending battle for truth, justice, and the American way. George Reeves, de Superman, encarna a la perfección esos ideales. Obviously, none of you can be trusted with guns, so I'm going to take them away from you. Lois, look. Si los padres aún tenían dudas sobre los superhéroes, la serie semanal de televisión se concentró en volver a ganarse la fidelidad de los mayores admiradores de Superman, los niños. Superman? Now don't start treating me like a child. There's no such person as Superman and you know it. As Superman? Of course not. I figured all that out. It's just publicity. DC Comics incluso convenció al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que el Hombre de Acero fuese su portavoz. Ahora Superman estaba luchando oficialmente una batalla interminable por el modo de vida americano. Tras casi una década de vicisitudes, el primer superhéroe y más importante de América recobraba su fuerza. Realzado por el medio de la televisión, Superman dejaba claro al mundo que los superhéroes seguían representando los valores, las esperanzas y los sueños de la mayor nación de la Tierra.